la valentía de los medios para denunciar todas aquellas cosas que él denunciaba, ¿no? Él planteó un cambio político, un cambio de estructuras, y para lo cual se basó en una receta que estaba funcionando muy bien en otros países y que era, pues si queremos hacer cambios políticos, si queremos hacer cambios económicos, redistribuir la riqueza, bajo una óptica neo-keynesiana, diría yo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, era importante el papel del Estado, sobre todo pues en un país pequeño donde las distorsiones del mercado pueden generar fracturas sociales importantes. Es necesario pues un rol del Estado, ¿no? ¿Verdad? Como lo planteó de alguna manera Keynes y que dio resultados en muchos países. Y esa era la postura de él en lo económico, en lo político, como digo, tolerante y liberal, pero planteando cambios importantes frente al neoliberalismo, es decir, no cuestionaba el sistema capitalista, cuestionaba, era una forma de modelo de desarrollo económico, de concentrador de riqueza alrededor del sector privado, ¿no? ¿Verdad? Con menos injerencia teóricamente al menos del Estado, ¿verdad? Pero nada más que eso. Y eso es bien recibido. También con cierta crítica a países como Estados Unidos, que coincidía, habían caído su imagen se había deteriorado por una desafortunada conducción a nivel internacional por la anterior administración, por el tema de la guerra de Irak, ¿no? ¿Verdad? Y que había erosionado su imagen a nivel internacional y indudablemente también en América Latina. Todo esto facilitó a Rafael Correa su discurso, que la gente lo creyó, que sonaba lógico. Entonces necesitamos hacer un referéndum para aprobar una asamblea constituyente. La asamblea constituyente hace unos cambios. Claro, estaba puesto, lo tenía en mente, no lo dijo públicamente, el cambio para asegurarse la reelección en esa nueva constitución. Y allí ya empezamos a percibir cuál es el verdadero proyecto, del cual vamos a hablar un poco más adelante, de lo que es realmente Rafael Correa y de los cambios que se han producido, ¿no? ¿Verdad? Y que resulta que no es nada más que una franquicia de un modelo de perpetuación en el poder, que es lo que ha hecho Chávez en Venezuela, y que es lo que están intentando hacer otros líderes populistas autoritarios en América Latina. ¿Qué es lo que vemos ahora? ¿Qué es Correa después de 3 años de gobierno, casi 3 años de gobierno? Yo creo que el análisis debe ser a partir de lo que ya no es, ¿verdad? En primer lugar, quedó claro que el lema de las manos limpias, los corazones ardientes y las mentes lúcidas realmente se vino abajo. La corrupción en este momento es tal vez uno de los elementos que más ha erosionado la popularidad del régimen. Los escándalos son a diario, y cualquiera de los escándalos que han ocurrido en las diversas áreas, como petróleo, ¿no? ¿Verdad? Telecomunicaciones, contratos en obras públicas, las adquisiciones, por ejemplo, en el caso de salud, en el Ministerio de Salud, que felizmente, y eso es un buen síntoma, ahora vemos que la Fiscalía ha iniciado una investigación al Ministerio de Salud después de meses de denuncias de un diputado valiente como es un asambleísta valiente como es Leonardo Viteri. Recién empieza la investigación, pero es una corrupción que en cualquier otro gobierno
ya hubiera generado la caída del régimen, si no de los ministros, del presidente también, ¿verdad? Aquí no ocurre nada de eso. El gobierno, sí es cierto, sabe manejar la situación, como fue, por ejemplo, en el caso del ministro de Deportes, cuyo subsecretario se comía los cheques, ¿verdad?, para cuando las cámaras llegan, el esconder la evidencia de la corrupción, ¿verdad? Pero hay otros escándalos muchísimo más serios, como es el caso del propio hermano del presidente, de Fabricio Correa, con contratos de más de 100 millones de dólares y que han erosionado mucho la imagen del presidente, porque al final de la historia Fabricio Correa se convierte en un detractor de este gobierno y denuncia también la corrupción y hace ante el gran público, ante la opinión pública, genera credibilidad más que cualquier otro denunciante, ¿verdad? Porque él fue parte del régimen, es el hermano, y habla de una manera que realmente uno cree lo que él dice. Y es interesante allí ver cómo se empieza también a erosionar la credibilidad del propio presidente. Y pongo un ejemplo. En el caso de Fabricio Correa, fue hace unos meses que él advirtió, en verano más o menos, que la oposición, los medios de comunicación, enemigos de la democracia, buscarían desestabilizar el régimen y que seguramente iban a presentar denuncias falsas de corrupción, que como ya no podían ser contra él, iban a ser dirigidas a familiares cercanos a él. Y en este caso, él pensaba seguramente van a atacar a mis hermanos. Así que nos prevenía a la sociedad ecuatoriana de que esto iba a ocurrir. Y así ocurrió. Unos reporteros de un diario importante del Ecuador, El Expreso, presentaron una larga denuncia de los contratos multimillonarios de Fabricio Correa. La primera reacción de Rafael Correa es: yo les advertí, nos iban a atacar con estas falsedades. Y lo presentó así, como una falsedad. Incluso hizo como un comentario, algo así como, pues, recién me entero de que mi hermano ha sido como Bill Gates, con sarcasmo, con cinismo, burlándose como siempre hace de sus detractores y de la prensa. Pero como él se mide mucho y el régimen se mide mucho en base a las encuestas y su sistema de propaganda política basa su accionar en lo que dicen las encuestas, decide cambiar de posición y anuncia la anulación unilateral de los contratos, la cancelación unilateral de los contratos de su hermano. Esto provoca diversas reacciones, ¿verdad? Porque Fabricio Correa obviamente ha presentado demandas al Estado por incumplimiento del contrato y seguramente va a ser más favorecido que si hubiera terminado con el cumplimiento de estos contratos. Pero lo importante es que es el cambio de actitud de Rafael Correa, ¿no? Que empieza a señalar que su hermano realmente se está convirtiendo en un enemigo del régimen, que está siendo utilizado por la oposición, por la derecha del país, que su hermano realmente siempre fue un tipo sin ideología, que desde pequeño anduvo con gángsters. Y uno se pregunta, ¿cómo es este cambio, no? Y sobre todo, y yo le he preguntado a gente de Alianza País que me expliquen, porque dicen,